sobre la moralidad del capitalismo. Simplemente moralidad porque funciona. El socialismo es inmoral porque no funciona. No hay un solo caso en la historia en que el socialismo haya funcionado. No hay un solo caso en la historia en el que el socialismo haya generado progreso. Ni uno solo. Y después otro comentario breve sobre una cuestión que trajo a la mesa Fabián. Él hablaba de genocidio, y yo solo quiero decir que genocidio es el resultado de la aplicación de la ideología socialista. Es el principal resultado, no nos olvidemos, 100 millones de víctimas asesinadas en manos de todos estos regímenes sanguinarios que defendieron las ideas de Marx y Engels. Y, a ver, yo creo que hay que pensarlo simplemente, si queremos hablar de pobres, queremos hablar de cómo se vive bajo el socialismo, hablemos de los hechos, hablemos de la experiencia, de la realidad. Yo acabo de estar en Venezuela, el año pasado estuve en Cuba y vi cómo vive la gente en Venezuela. La gente que revisa las bolsas de basura, sí, usted se ríe, pero la gente la está pasando mal y es por culpa de una ideología que mucha gente sigue defendiendo. Sí, bueno, producto del hecho de que ignoramos la realidad y confundimos vacas con caballos, le llamamos socialismo a cualquier cosa y entonces Venezuela es socialista porque un tipo delirante se le ocurrió llamarle socialismo del siglo XXI y hay otro delirante que es un dictador que dice que con un pajarito se conecta con el otro. Ahora, eso no es socialismo. Eso es capitalismo. No solamente... Respetemos, por favor, dejémoslo hablar. No solamente eso es capitalismo, sino que todos los países pobres a los que Antonella no quisiera ir, y yo tampoco, como Haití, son capitalistas. Confunden riqueza con capitalismo. Riqueza es el resultado del trabajo humano. Una sociedad no es pobre porque tiene un bajo nivel de vida. Decir que en la época de las cavernas eran pobres es un delirio de un economista que no entiende la historia. Ahora que se referían a Hugo Chávez como un tipo delirante. Ahora resulta que es un tipo delirante. Después de 20 años de pasar defendiendo el socialismo de una persona tan nefasta y que arruinó un país, que arruinó familias y que arruinó una sociedad tan próspera como podría haber sido la sociedad de Venezuela. Así que simplemente eso, y que nada, finalmente se hagan cargo y recordarles que tuvieron que levantar un muro que fue el muro de Berlín para que la gente no se escapara porque su ideología se impone a base de la violencia. Gracias. La compañera aquí pasea solamente por los shoppings en Estados Unidos y nunca vio un pobre. Por ejemplo, no sabe que en Estados Unidos hay 18 millones de pobres en pobreza extrema. No llegan a comer. No sabe que hay 5,3 millones de personas que viven en pobreza extrema de los peores niveles del tercer mundo. Son cifras del Departamento de Estado. No, a ver, sobre la cuestión de si vas a un shopping o no vas a un shopping en Estados Unidos, donde sea, por ahí hay que recalcar la posibilidad que tienen las personas que viajan a Estados Unidos o los que viven en Estados Unidos de poder recorrer un shopping, o los mismos estadounidenses de poder pasar su tiempo en un shopping y no tener que pasarlo revolviendo la basura para conseguir algo de comer, como pasa en Venezuela o en Cuba. Solamente eso. Y después preguntarle por ahí a Eduardo también, como él decía que estuvo varias veces en Venezuela, yo por ahí preguntarme en qué Venezuela estuvo. ¿No? La Venezuela de este chavismo en la que se vive bien, en la que no se ve la realidad tal y como es, lo mismo que pasa en la Cuba de los Castro, donde los únicos que viven bien son los que están en la cúpula de poder, con un Fidel que muere con una fortuna de 900 millones de dólares. Pero ahora, si vamos a hablar de que en Venezuela hay capitalismo, que creo que es un delirio decir eso, donde ha habido miles y miles de empresas expropiadas, o sea, que donde... En un lugar en el que no hay propiedad privada no puede... ¿cómo va a haber capitalismo en un lugar donde no existe la propiedad privada, donde se expropia absolutamente todo, donde la gente... Sí, me miras con esa cara, pero sí, la gente no tiene incentivos a hacer nada. Y no es ya ni burguesía ni proletariado. Yo creo que hoy hay que hablarlo en serio. Son millones de personas, humanos, seres humanos que están padeciendo una de las mayores crisis humanitarias que ha tenido la historia de América Latina y lo que es el éxodo venezolano. Y además de eso, no solamente eso, personas que, como te digo, tienen desnutrición infantil, donde no hay comida, donde resurgen enfermedades, por ejemplo, como la malaria, ¿no? Y además de eso, familias que
se destruyen, y creo que esa es la esencia de lo que hace el socialismo. Destruye la esencia del ser humano, destruye la familia. ¿Por qué? Porque ahora en esta fiesta va a haber millones y millones de personas, millones de venezolanos que van a tener que vivir las fiestas separados, alejados de su familia, y eso es consecuencia de una narcodictadura. O sea, ya no es si son capitalistas o si son lo que sea, son narcodictadores los que están en el poder, y eso hay que decirlo. El capitalismo atacó a la Unión Soviética cuando se produjo la Revolución Rusa, una revolución de masas, y provocó millones de muertos para que el socialismo no se construya. Bloqueó a Cuba durante décadas y décadas, atacó cultivos, destruyó economías. No solamente eso, podemos hablar de la Revolución China y los muertos que el capitalismo provocó. Podemos señalar algo muy parecido. Cuando en la década del 70 en la Argentina se intentó transformar la realidad, ¿cómo se llama eso? Se llama efectivamente se llama peronismo. El peronismo es un movimiento capitalista. El capitalismo en Argentina está manejado, entre otras cosas, por el peronismo. El propio presidente de la República viene de ahí, sus socios son peronistas, así que no sé de qué se ríen. Vamos al tema del Gulag. Stalin mató mucha gente. ¿Quién era esa gente? Esa gente eran los kulaks. ¿Qué eran los kulaks? Burgueses. ¿Qué querían hacer los burgueses? Agrarios. Querían destruir el socialismo y masacrar obreros. ¿Qué esperaban que los obreros hicieran? En nombre de la libertad y el respeto de los derechos humanos, señores kulaks, asesínennos. Hay que ver el proceso completo. Ustedes toman datos sueltos y elaboran un discurso con sus prejuicios. Prejuicio de una clase, la burguesía, que explota y lleva a la miseria a miles de seres humanos. Y termino con esto. ¿De qué se muere la gente? No se muere de enfermedades, se muere de capitalismo. Bueno, esta es una pregunta que va dirigida al bloque socialista. Mi nombre es Eduardo Guerrero y soy tocayo soy yo, vengo de Venezuela. Estoy recientemente llegado aquí a la Argentina. Lo primero que quiero concretar o entender es, si ustedes que descartan a Venezuela como un país socialista, donde está pasando lo que están relatando, que es, uno, la abolición de la propiedad privada, el aniquilamiento del emprendimiento o la libertad económica, y donde mayoría de la población, por lo menos el 90%, basado en números enteros del país, de los privados, porque públicamente no hay data, es pobre. Y donde 5 millones de venezolanos han salido en los últimos 2 años. Entonces quiero que me refieran a eso. Eso no es un Estado capitalista. Contesto yo que estuve varias veces en Venezuela y que he discutido muchos de estos temas en Caracas. Y he tratado de convencer a los chavistas que son capitalistas en grado sumo. El capitalismo en Venezuela es como el capitalismo kirchnerista. Parece que estuviera contra los capitalistas, pero en realidad está contra algunos capitalistas. En algún momento Labaña eso lo llamó capitalismo de amigos. Es simplemente reemplazar una fracción que se beneficia por otra que se beneficia, pero el sistema no deja de ser capitalista. Las bases del gobierno chavista es la boliburguesía. Toda una burguesía parasitaria, igual que la Argentina, que vive pura y exclusivamente de los negociados con el Estado. Y es esa burguesía la que está destruyendo Venezuela, como es la burguesía argentina la que está destruyendo la Argentina. Ahora, ¿eso por qué es así? Para que haya un capitalista que después se va a gastar esa plata a África a matar leones, que haga la payasada de que es capitalista y se apropie de la ganancia. Eso es el capitalismo. Yo no les pido que lean grandes libros. Lean los diarios. El Universal de Venezuela. Venezuela no solamente hay empresas, acá dicen que expropiaron todas las empresas privadas. Venezuela no solamente existen las empresas, la única empresa estatal importante no existe, que es PDVSA, que no es una empresa estatal. ¿Por qué? Porque toda esa empresa en realidad está asociada en toda su producción con compañías privadas, muchas norteamericanas. Es decir, todas las empresas de importación son privadas. Y Venezuela vive de la exportación de crudo y la importación. Datos concretos, otra vez, vayan a los diarios. Hay 2 cámaras empresariales en Venezuela. Una F de Industrias y otra...
Pará, que dijo que iba a aprovechar el tiempo para responder una cosa y después va a volver a la pregunta. Dale, tenés tu espacio. Uno se llama Fede Industrias, que también son todos la boliburguesía, todos los empresarios privados ligados a Chávez, y otro se llama Fede Cámaras. ¿Sí? Lean, por eso digo, lean el diario, no un libro. Fede Cámaras son todos los empresarios contrarios a Chávez, pero que tienen sus empresas funcionan y son los más ligados a empresas más grandes. ¿Cuál es tu punto, Fabián? Bien. Eso. Si Venezuela es un país capitalista donde existe el trabajo asalariado y existe la Perfecto, perfecto. Ahora, bien, vamos acá. Pero otra vez, y esto para... Venezuela no es socialista, no entiendo cómo hay forma de explicar. Venezuela no es socialista, hoy Cuba no es socialista, China no es socialista, ¿sí? Bien. Bueno, dos comentarios breves. Primero, Fabián nos decía que teníamos que leer los diarios de Venezuela. Mi pregunta, para que después por ahí si quiere contestarla, ¿cuántos diarios quedan en Venezuela? ¿No? Porque les recuerdo que no quedan diarios en Venezuela para leer. Además de que no hay medios de comunicación que puedan expresarse libremente en su totalidad, ni siquiera hay papel para imprimir el diario, así que esa es otra cuestión. Eso por un lado. Y después, yo insisto, no les gusta la propiedad privada a los socialistas, pero bien que la tienen, bien que la disfrutan, ¿no? Y el socialismo, y volviendo un poco a la idea de la riqueza de lo que conversábamos recién, a ver, evidentemente no viven de la manera en la que dicen pensar. Creo que falta coherencia, falta mucha coherencia en ese sentido. El socialismo no entiende la riqueza, pero le encanta disfrutarla. Y acá creo que hay que pensar un poco en que, y entender la ignorancia que hay sobre la idea de la riqueza, ¿no? Porque la riqueza no es un juego de suma cero, la riqueza no es que tiene un tope y que tiene un límite y que la riqueza se crea hasta acá y que hasta acá vamos a poder crear riqueza en el mundo. No, de hecho, el 50% de toda la riqueza que obtuvo la humanidad en la historia fue creada en los últimos 30 años. La riqueza se crea y puede ser creada. Entonces, es un poco esto lo que hablaba Mises, ¿no? El dogma de Montaigne, que los socialistas creen que el rico es rico porque el pobre es pobre. Y esa es la falacia más grande, es como decir que el enfermo está enfermo porque el sano está sano.